Mi madrastra mudó a su mejor amiga con sus hijos en mi cuarto, así que me fui de la casa y dejé de pagar los alquileres, y ahora quiere que regrese. Mi nombre es Alex, y siempre creí que mi casa sería mi refugio, un lugar donde encontraría paz y estabilidad. No era un lugar lujoso, pero tenía todo lo que necesitaba: mi cuarto, mis cosas y la tranquilidad de saber que tenía un sitio al cual regresar después de un largo día de trabajo. Sin embargo, la realidad me golpeó de manera inesperada el día en que mi madrastra, Laura, decidió que su mejor amiga y sus hijos merecían mi espacio más que yo. Ese día, al abrir la puerta de la casa, noté algo extraño en el ambiente. El sonido habitual del televisor encendido no estaba, y el aroma a la cena que solía preparar mi madrastra tampoco. Todo parecía en calma, pero una calma artificial, como si se hubiera detenido el tiempo. Caminé por el pasillo con el ceño fruncido, preguntándome qué estaba pasando. Al llegar a la sala, mi corazón se detuvo por un momento. Mis pertenencias estaban amontonadas en cajas, sin ningún orden aparente, como si alguien las hubiera retirado con prisa. Algunas de mis camisetas estaban tiradas sobre una de las cajas abiertas, y mi escritorio estaba desmontado. Confusión y enojo comenzaron a mezclarse dentro de mí. ¿Qué significaba todo esto? Respiré hondo y caminé con pasos apresurados hacia mi habitación. Pero, en cuanto abrí la puerta, me encontré con una escena aún más impactante. Mi cama ya no estaba. En su lugar, había una litera con sábanas infantiles. Una mujer, a la que reconocí como la mejor amiga de mi madrastra, Sandra, estaba acomodando la ropa de sus dos hijos en mi armario. Los niños, de no más de 6 y 8 años, jugaban con unos juguetes en el suelo, completamente ajenos a mi presencia. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz llena de incredulidad. Sandra se giró con expresión incómoda, pero antes de que pudiera responder, escuché los pasos de mi madrastra acercándose por el pasillo. Laura apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada que intentaba parecer serena, pero que en realidad ocultaba una incomodidad evidente. Alex, dijo con un tono de voz que intentaba sonar conciliador, quería hablar contigo sobre esto. ¿Hablar conmigo?, repetí con un amargo sarcasmo. Mis cosas están en cajas y mi cuarto ha sido tomado por otra familia. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Laura suspiró con impaciencia y se apoyó en el marco de la puerta. Mira, Sandra está pasando por un momento difícil. No tiene a dónde ir con sus hijos, y tú ya eres adulto. Puedes entender que ellos necesitan más el espacio que tú, ¿no? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De verdad me estaba diciendo que mi cuarto ya no era mío porque había crecido? ¿Porque podía arreglármela solo? ¿Y dónde se supone que voy a dormir?, pregunté con un nudo en la garganta. Podrías usar el sofá por un tiempo, respondió ella con naturalidad, como si me estuviera pidiendo un favor menor. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio padre y mi madrastra, en su afán de ayudar a otra persona, me estaban tratando como si fuera un inquilino temporal en la casa en la que había crecido. Me tragué las ganas de gritar y simplemente salí de la habitación, con la respiración entrecortada por la rabia contenida. Esa noche, me quedé despierto, sentado en el sofá que ahora se suponía que sería mi cama. Miré las cajas con mis cosas apiladas en un rincón de la sala y sentí como la frustración crecía dentro de mí. Esta no era la primera vez que Laura tomaba decisiones sin consultarme, pero sí era la primera vez que me sentía completamente desplazado. Fue entonces cuando lo decidí. No iba a quedarme en un lugar donde no me respetaban. Si ellos creían que podía arreglármela solo, entonces lo haría. Pero no de la manera en que ellos esperaban. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá mirando al techo, con los pensamientos corriendo a toda velocidad en mi cabeza. ¿Cómo era posible que mi madrastra hubiera decidido algo tan importante sin siquiera hablar conmigo? Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sandra y sus hijos acomodándose en mi cuarto como si siempre les hubiera pertenecido. No podía soportarlo. Cuando amaneció, tomé una ducha rápida y salí de la casa sin decir palabra. Necesitaba despejarme, así que caminé sin rumbo fijo por la ciudad, tratando de calmar la rabia que hervía dentro de mí. Pero no importaba cuánto intentara relajarme, el enojo seguía ahí. Cada rincón de la ciudad me recordaba la sensación de haber sido desplazado de mi propio hogar. Finalmente, después de unas horas, decidí regresar. Al abrir la puerta, vi a Sandra en la cocina, preparando el desayuno para sus hijos. Se giró y me sonrió tímidamente. «Buenos días, Alex. Espero que no te moleste que haya usado un poco de la leche», dijo, señalando la mesa donde los niños comían cereal. No respondí.
Caminé directo a la sala y me dejé caer en el sofá. Sentía una mezcla de indignación y resignación. Esto era real. Ya no tenía mi propio espacio. Fui a la cocina y me serví un café sin dirigirle la palabra a nadie. Laura apareció poco después. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Alex, entiendo que estés molesto, pero tienes que ser más comprensivo. Sandra no tiene otro lugar donde ir. Me reí amargamente. ¿Comprensivo? Me sacaste de mi propio cuarto sin avisarme y ahora esperas que simplemente lo acepte. No es tan fácil, hijo. Tu padre y yo pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Porque definitivamente no fue lo mejor para mí. Laura suspiró, como si estuviera cansada de mi actitud, pero no hizo más intentos por justificar lo que había hecho. En ese momento, mi padre entró a la sala con el ceño fruncido. No había estado en casa la noche anterior, así que supuse que Laura le había contado nuestra discusión. Alex, esto no tiene por qué ser un problema tan grande, dijo con tono conciliador. Tienes que aprender a adaptarte. ¿A adaptarme a qué? ¿A no tener mi propio espacio en la casa en la que he vivido toda mi vida? Mi padre no supo qué responder. Me miró por unos segundos y luego bajó la vista, como si entendiera que no había justificación válida para lo que habían hecho. Pero, en lugar de disculparse, solo suspiró y se fue a su cuarto. Esa tarde, mientras estaba en el sofá intentando procesar todo, Sandra se acercó a mí. Su rostro mostraba incomodidad. Alex, sé que esto no es justo para ti. Yo tampoco quería que esto pasara así, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que realmente no tengo otro lugar donde estar con mis hijos. Quise enojarme con ella, pero no podía. No era su culpa, al menos no completamente. Era Laura la que había decidido desplazarme sin consultarme. Asentí en silencio y Sandra se alejó, dándome espacio. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, supe que mi estadía en esa casa tenía los días contados. Si mi propia familia no me valoraba, entonces yo mismo debía tomar el control de mi vida. Y así nació la idea de irme. No podía seguir en silencio. Había pasado días enteros evitando cualquier tipo de confrontación, intentando mantener la calma, convenciéndome de que, tal vez, estaba exagerando. Pero cada vez que veía a Sandra y a sus hijos moverse por la casa con tanta naturalidad, como si siempre hubieran vivido ahí, la rabia crecía en mi interior. Una tarde, después de regresar del trabajo, encontré mi ropa aún en las cajas. Parecía que nadie tenía intención de ayudarme a organizar mis cosas en otro lugar. Mi vida había sido empaquetada y relegada a un rincón, mientras otra familia ocupaba mi espacio sin ningún tipo de consideración. Fue la gota que colmó el vaso. Respiré hondo y fui directamente a la cocina, donde Laura estaba preparando la cena. Su rostro se iluminó con una sonrisa artificial en cuanto me vio entrar, pero antes de que pudiera decir algo, fui directo al punto. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Mi voz sonó más dura de lo que esperaba, pero no me importó. Laura dejó la cuchara de madera sobre la mesa y me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿De qué estás hablando, Alex? De mi cuarto, de mis cosas, de cómo tomaste la decisión de sacarme sin siquiera preguntarme. ¿Realmente crees que esto está bien? Suspiró y se apoyó en el mostrador. Mira, Alex, no quería que esto se sintiera como un desalojo. Pero tienes que entender que Sandra y sus hijos no tienen otro lugar a donde ir. ¿Y eso, qué tiene que ver conmigo? Espeté. No soy responsable de ellos. No soy el que los metió en esta situación. ¿Por qué tengo que pagar por algo que ni siquiera es mi problema? Laura frunció el ceño, claramente irritada. Porque eres joven. Porque puedes adaptarte. Tienes trabajo, tienes opciones. Sandra no tiene nada. No podemos echarla a la calle. Me reí sin humor. No, claro que no. En lugar de eso, decidieron echarme a mí. Porque eso sí es más fácil, ¿verdad? En ese momento, Sandra entró en la cocina, con expresión incómoda. No era la primera vez que nos escuchaba discutir, y por su mirada, sabía que estaba consciente de lo que pasaba. Aún así, no dijo nada. Se quedó quieta, esperando. Laura, no quiero problemas, dijo en voz baja. Si esto está causando tanto conflicto, tal vez deberíamos buscar otra opción. Pero mi madrastra negó con la cabeza, firme en su postura. No, Sandra. Esto es lo correcto. Alex solo está reaccionando de manera exagerada. Eso fue suficiente para encender mi enojo por completo.
¿Reaccionando de manera exagerada? Di un paso al frente. Me quitaste mi cuarto, me trataste como si no importara. ¿Cómo se supone que debería reaccionar? ¿Darte las gracias por echarme de mi propio hogar? No estás echado, respondió ella, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. ¿No? Entonces, ¿qué es esto? ¿Una reubicación obligatoria? Porque para mí suena exactamente igual. Laura cruzó los brazos. No voy a discutir más sobre esto, Alex. Tienes que aprender a ser más empático. No me hables de empatía cuando tú no has tenido ni un poco conmigo. Sentí que mi voz temblaba de ira. Si realmente quisieras que esto funcionara, lo mínimo que hubieras hecho era preguntarme, o al menos darme tiempo para decidir qué hacer. Pero no. Simplemente asumiste que podía soportarlo, que aceptaría esto sin más. Sandra intervino de nuevo, esta vez con un tono de culpa. No quise causar problemas, de verdad. Solo necesitábamos un lugar seguro por un tiempo. La miré fijamente, sin saber qué responder. No quería descargar mi enojo con ella, pero la verdad era que su presencia había cambiado todo en mi vida. Y lo peor de todo era que, aunque ella se fuera en ese mismo instante, la confianza en mi propia casa ya se había roto. Finalmente, sacudí la cabeza. No importa, dije, más para mí mismo que para ellas. Esto ya está decidido, ¿no? Yo no importo aquí. Laura abrió la boca para protestar, pero no le di oportunidad. Me giré y salí de la cocina, dejando el tema atrás, pero sabiendo que la verdadera decisión aún estaba por tomarse. Esa noche, mientras intentaba dormir en el incómodo sofá, comprendí algo importante: ya no podía seguir viviendo en esa casa. No después de esto. No después de ver lo poco que significaba mi presencia ahí. Si ellos no me valoraban, me valoraría yo mismo. Y así, con una determinación recién nacida, supe que tenía que hacer mis maletas y marcharme. Cuando al fin me decidí a hablar con mi padre, esperaba que al menos él entendiera mi frustración. Después de todo, era su hijo. Crecí con él después de que mi madre falleció, y aunque nuestra relación nunca fue extremadamente cercana, creía que podíamos comunicarnos de forma honesta. Sin embargo, lo que encontré fue algo que nunca imaginé: indiferencia. Aquel día, después de la fuerte discusión con Laura, lo esperé en la sala. Cuando llegó del trabajo, se veía cansado. Dejó su maletín sobre la mesa y me miró con una expresión entre curiosidad y molestia. ¿Qué pasa, Alex? Se te ve serio, dijo con su tono habitual, como si no notara la tensión en el aire. Papá, necesito hablar contigo. Esto ya no puede seguir así, dije con firmeza, sintiendo como la rabia y la decepción bullían dentro de mí. Él se frotó el rostro, dejando escapar un suspiro. Se sentó en el sofá frente a mí y me hizo una seña para que continuara. Quiero saber cómo permitiste esto. ¿Cómo dejaste que Laura tomara una decisión tan importante sin siquiera consultarme? Me sacaron de mi cuarto como si no fuera nada. ¿De verdad crees que eso está bien? Mi padre cerró los ojos un instante, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Luego, cuando habló, su tono era más cansado que conciliador. Alex, sé que esto no es fácil para ti, pero tienes que ser razonable. Sandra y sus hijos no tienen otro lugar donde estar. Laura solo trató de hacer lo correcto. Lo miré incrédulo. ¿Lo correcto? ¿Quitarle su habitación a su propio hijo para dársela a otra familia? ¿Cómo podía justificar eso? ¿Y yo, papá? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. ¿No importo? ¿No merecía al menos una conversación antes de que tomaran esa decisión? Él se frotó la sien, como si el tema lo estuviera fastidiando. Eres joven, Alex. Puedes adaptarte. Ya tienes trabajo, tienes posibilidades. No es como si te hubiéramos echado a la calle. Esas palabras fueron como una daga en el pecho. En ese momento, entendí que no importaba lo que dijera. Él ya había tomado su posición en todo esto. No era mi padre en ese momento, sino el esposo de Laura, defendiendo sus decisiones sin importar cómo me afectaban. No es solo cuestión de adaptarme, papá. Es cuestión de respeto. Me han tratado como si no fuera parte de esta casa. ¿Cómo esperas que me sienta bien con eso? Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, con un tono más áspero, dijo: No es el fin del mundo, Alex. Hay cosas más importantes que una habitación. No puedes ser tan egoísta. Ahí estaba. La palabra que me hizo hervir la sangre. ¿Egoísta? ¿Por querer mantener mi espacio, mi dignidad?
Mi propio padre me estaba llamando egoísta por no aceptar ser relegado. Me levanté de golpe, con las manos temblando de rabia. ¿Egoísta? No puedo creer lo que estás diciendo, exclamé. ¿Sabes qué? No tengo por qué seguir aguantando esto. Si ustedes creen que no me necesitan aquí, entonces no tienen que preocuparse más por mí. Mi padre frunció el ceño, pero no dijo nada. Su silencio solo me confirmó lo que ya sabía: él nunca iba a ponerse de mi lado. Subí las escaleras y fui a recoger las pocas cosas que tenía en las cajas. No tenía un plan claro en ese momento, solo sabía que no podía seguir allí. Me negaba a vivir en una casa donde no era valorado. Cuando bajé con mi mochila lista, mi padre seguía en la sala. Me miró, y por un instante, creí ver un destello de preocupación en sus ojos. Pero no dijo nada, no intentó detenerme. ¿A dónde vas?, preguntó al final, con un tono más apagado. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que no me quedaré aquí. Él asintió lentamente, como si estuviera aceptando mi decisión sin oponer resistencia. Haz lo que creas mejor, Alex, dijo finalmente. Sin más que decir, abrí la puerta y salí. El aire frío de la noche me golpeó el rostro mientras caminaba por la calle sin rumbo fijo. No sabía a dónde iría, pero una cosa era segura: mi hogar ya no era ese. Cuando salí de casa esa noche, la adrenalina me impulsaba a seguir adelante. No tenía un plan, ni un lugar a donde ir, pero sabía que no podía quedarme en ese sitio donde no me valoraban. Caminé por las calles frías, con la mochila colgando pesadamente de mi espalda. A pesar de mi enojo, una parte de mí temblaba de incertidumbre. ¿Había tomado la decisión correcta? Saqué mi teléfono y revisé mis contactos. No tenía demasiados amigos cercanos, y aquellos a los que podía llamar tenían sus propias vidas y problemas. Pero entonces pensé en Daniel, mi mejor amigo desde la secundaria. Él siempre me había apoyado en los momentos difíciles. Dudé un instante antes de marcar su número, pero después de 3 tonos, su voz somnolienta respondió. Alex. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas tan tarde? Tragué saliva, sintiéndome un poco avergonzado de mi situación. Daniel. ¿Crees que podría quedarme en tu casa un par de días? No tengo a dónde ir. Hubo un breve silencio antes de que respondiera sin dudar. Por supuesto, hermano. ¿Dónde estás? Voy por ti. Le di mi ubicación y me senté en una banca del parque cercano mientras esperaba. Miré la pantalla de mi celular, preguntándome si mi padre se molestaría en llamarme. No lo hizo. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Quizá esperaba demasiado de él. Cuando Daniel llegó, me recibió con un abrazo fraternal y sin hacer preguntas innecesarias. Subí a su coche y nos dirigimos a su departamento. En el trayecto, finalmente solté todo lo que llevaba dentro. Le conté cada detalle de lo que había ocurrido, desde la mudanza repentina de Sandra hasta la conversación con mi padre. Daniel negó con la cabeza. No puedo creerlo, Alex. Es una falta de respeto total. No entiendo cómo tu papá pudo permitir eso. Yo tampoco lo entiendo. Pero ya no importa. Tomé mi decisión, dije, con un suspiro. Ahora solo necesito averiguar qué haré a continuación. Pasé los siguientes días en el sofá de Daniel, intentando organizar mis pensamientos. Aunque me sentía aliviado de haber salido de esa casa, la realidad golpeaba con fuerza. Necesitaba encontrar un lugar propio y establecerme. No podía depender de la generosidad de mi amigo para siempre. Busqué departamentos en renta dentro de mi presupuesto y conseguí uno pequeño en una zona modesta. Era solo una habitación con un baño y una cocina diminuta, pero era mío. Me mudé con lo poco que tenía y comencé de nuevo. Al principio fue difícil. Extrañaba la comodidad de mi antigua casa, a pesar de todo. Pero cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más independiente. Con el tiempo, decoré el lugar con mis cosas, lo convertí en mi refugio. Mientras tanto, las llamadas de mi padre eran escasas. Me enviaba mensajes de vez en cuando preguntando cómo estaba, pero nunca mencionaba la situación con Laura. Nunca se disculpó. En algún punto, dejé de esperar que lo hiciera. Un día, después del trabajo, recibí un mensaje inesperado de mi madrastra. Alex, necesitamos hablar. Fruncí el ceño. No tenía intenciones de volver a involucrarme en su drama, pero mi curiosidad me ganó. Acepté encontrarme con ella en una cafetería neutral. Cuando llegué, Laura ya estaba sentada con un café entre las manos. Me miró con una expresión que no supe descifrar.
No era la usual actitud condescendiente que solía tener conmigo. Gracias por venir, dijo, con un tono más suave de lo que esperaba. No lo hice por ti, respondí, tomando asiento. ¿Qué quieres? Suspiró y jugueteó con la taza antes de hablar. Las cosas en la casa no han ido bien desde que te fuiste. Me crucé de brazos, esperando que continuara. Sandra y yo discutimos. Ella no estaba ayudando con los gastos como prometió, y al final, se fue con sus hijos. Tu padre está molesto. No hemos podido ponernos de acuerdo en nada. No pude evitar una leve sonrisa irónica. ¡Qué sorpresa!, murmuré. ¿Y qué esperas de mí? Laura me miró con un destello de arrepentimiento en los ojos. Queremos que vuelvas, Alex. Tu padre te extraña, aunque no lo diga. Y yo también lo siento. Sé que te hicimos sentir desplazado, y no era nuestra intención. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sabía que esto no cambiaría nada. Podían estar arrepentidos ahora, pero ¿qué pasaría en el futuro? ¿Me volverían a tratar como una carga si surgía otra situación similar? No creo que volver sea una opción, dije finalmente. Encontré mi propio lugar. Y, sinceramente, prefiero estar solo a vivir en un sitio donde no me valoran. Laura bajó la mirada, pero asintió. Lo entiendo, susurró. Solo, quería que lo consideraras. Nos quedamos en silencio unos segundos más antes de que me levantara. Cuídense, Laura. Y dile a mi padre que si realmente me extraña, puede llamarme él mismo. Ella sonrió tristemente y asintió. Me alejé de la cafetería con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de mi vida. Tomé una decisión difícil, sí, pero al final, fue la correcta. Desde el momento en que me fui, la casa dejó de ser el refugio de armonía que Laura había querido construir con Sandra y sus hijos. Lo que parecía un plan perfecto para mi madrastra se convirtió en una pesadilla. Al principio, la ausencia de mis aportes económicos pasó desapercibida, pero no tardó mucho en hacerse evidente el impacto de mi decisión. Mi padre, quien al inicio no dijo mucho cuando me fui, empezó a notar la diferencia. Antes, yo contribuía a la renta, pagaba algunos servicios y ayudaba con las compras del hogar. Pero ahora, esos gastos recaían completamente en él. Laura intentó compensar la situación, pidiéndole a Sandra que aportara dinero para la casa. Pero, para su sorpresa, Sandra no tenía ninguna intención de hacerlo. Aunque en un principio había prometido ayudar con los gastos, ahora tenía excusas constantes. Que no había conseguido trabajo, que su exesposo no le enviaba dinero, que la situación era difícil. Y Laura, atrapada en su propio intento de ser la heroína, se vio incapaz de echarla. Las discusiones en la casa comenzaron a intensificarse. Mi padre, cansado de cargar con todos los gastos, empezó a reclamarle a Laura. Según lo que me contó Daniel, quien seguía en contacto con algunos vecinos, los gritos eran frecuentes y la tensión palpable. Mi padre quería que Sandra se fuera, pero Laura se negaba rotundamente. No la puedo dejar en la calle con sus hijos, insistía Laura una y otra vez. ¿Y desde cuándo es nuestro problema?, le contestaba mi padre, cada vez más frustrado. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando los hijos de Sandra comenzaron a descontrolarse. Sin ninguna figura de autoridad real en la casa, los niños hacían lo que querían. Corrían por los pasillos, desordenaban todo, rompían cosas sin que nadie les llamara la atención. Y aunque mi madrastra intentaba mantener la calma, la paciencia de mi padre estaba llegando a su límite. Un día, según me contó un vecino, se desató la peor pelea que habían tenido. Mi padre llegó del trabajo y encontró la sala completamente desordenada. Al parecer, los niños habían estado jugando con la comida y habían derramado jugo sobre el sofá. Además, la cuenta de la electricidad estaba mucho más alta de lo normal porque la luz y la televisión se quedaban encendidas todo el día. Ese fue el momento en el que mi padre explotó. «Esto es inaceptable», gritó, golpeando la mesa con el puño. «No puedo seguir manteniendo esta casa para que otros vivan gratis y hagan lo que quieran». «No seas exagerado», le respondió Laura, visiblemente alterada. «No es tan grave. Solo es cuestión de acostumbrarse». «No quiero acostumbrarme. Quiero mi casa de vuelta». «Nuestra casa, Laura», rugió mi padre. La discusión se tornó más agresiva de lo habitual. Laura defendía a Sandra a capa y espada, mientras que mi padre insistía en que ya no podía más con la situación.
En medio de los gritos, Sandra intentó intervenir. Si es un problema para ti, puedo buscar otro lugar, dijo con voz dolida, pero sin moverse del sillón en el que estaba cómodamente sentada. Entonces hazlo. Espetó mi padre. Porque esto no puede seguir así. A partir de ese día, la casa quedó dividida. Mi padre apenas le dirigía la palabra a Laura y evitaba cualquier interacción con Sandra y sus hijos. Laura, por su parte, se mostraba más nerviosa y frustrada, pero aún así se negaba a aceptar que había cometido un error. Mientras tanto, yo seguía con mi vida en mi nuevo apartamento. Aunque no tenía lujos, tenía tranquilidad. Un día recibí un mensaje de mi padre. Hijo, ¿cómo estás? Era la primera vez que me escribía directamente desde que me fui. No mencionó nada sobre la casa, ni sobre Laura, ni sobre su arrepentimiento. Solo preguntó cómo estaba. Decidí responder con cortesía, pero sin dar pie a una conversación larga. Estoy bien, papá. Trabajando y organizándome. Espero que tú también estés bien. Su respuesta tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, fue breve. Eso es bueno, hijo. Cuídate. Aunque no lo dijo con palabras, supe que estaba pasando por un infierno en esa casa. Y aunque una parte de mí quería sentir lástima por él, otra parte pensaba que se lo había buscado. Él tuvo la oportunidad de ponerse de mi lado y no lo hizo. Pasaron semanas y la situación en la casa seguía empeorando. Un día, Laura encontró la cocina hecha un desastre. Los niños habían intentado prepararse la cena y habían dejado todo sucio y roto varios platos. Ese fue el momento en el que, según me enteré después, Laura finalmente entendió que había cometido un error. Llamó a Sandra y le dijo que tenía que buscar otro lugar donde vivir. No puedo seguir manteniendo esta situación, le dijo, con voz cansada. Sandra, quien siempre se había mostrado agradecida, pero sin intención de irse, finalmente se dio cuenta de que su tiempo en la casa estaba contado. En menos de una semana, recogió sus cosas y se fue con sus hijos a la casa de un familiar. Cuando finalmente la casa volvió a ser solo de mi padre y Laura, ya era demasiado tarde. La relación entre ellos estaba rota. Mi padre, hastiado de todo, se mantenía distante. Laura, por otro lado, se había dado cuenta de que su acto de bondad le había costado su matrimonio. Fue entonces cuando mi madrastra intentó contactarme nuevamente. Pero yo ya había cerrado ese capítulo de mi vida. El caos en la casa había terminado, pero las secuelas permanecerían por mucho tiempo. El día que sonó mi teléfono, supe que algo iba a cambiar. Habían pasado semanas desde la última vez que había tenido algún tipo de contacto con mi padre o con Laura. Mi vida se había vuelto mucho más tranquila desde que me fui. Por primera vez en mucho tiempo, tenía paz. Sin embargo, cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla, sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Por qué me estaba llamando ahora? ¿Acaso finalmente había entendido lo que había hecho? ¿O solo quería algo de mí? Dudé por un momento antes de contestar, pero al final deslicé el dedo y puse el teléfono en mi oído. «¿Hola?», dije, intentando sonar indiferente. Hubo un silencio del otro lado, como si mi padre no supiera por dónde empezar. Finalmente, su voz sonó, pero no era la misma de antes. Se escuchaba agotado, casi derrotado. «Alex, necesito hablar contigo», dijo, con un tono que me hizo tensarme. «¿Sobre qué?», pregunté sin rodeos. «Sobre todo», respondió él. «Sobre la casa, sobre Laura, sobre lo que pasó». Me quedé en silencio. Parte de mí quería colgarle. No tenía interés en revivir todo ese desastre. Pero otra parte, una más profunda, quería escuchar lo que tenía que decir. Quería saber si, después de todo, finalmente había entendido su error. «Está bien», dije al final. «Te escucharé. Pero no esperes que sea fácil para mí». «Lo entiendo», susurró. «¿Podemos vernos en algún lugar?». Después de pensarlo un momento, acepté. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi departamento. No quería volver a esa casa, ni siquiera quería acercarme. Si quería hablar, tendría que hacerlo en un terreno neutral. Cuando llegué a la cafetería, él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras y parecía mucho mayor de lo que recordaba. Me acerqué y tomé asiento frente a él sin decir una palabra. «Gracias por venir», dijo, con una leve sonrisa cansada. «No lo hice por ti», respondí. «Lo hice porque quiero entender por qué decidiste llamarme ahora».
Él asintió lentamente y miró su taza de café como si buscara las palabras adecuadas. La casa, ya no es la misma desde que te fuiste, dijo al fin. Laura y yo peleamos constantemente. Sandra y sus hijos se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra relación se está desmoronando. Eso no es una sorpresa, respondí, cruzándome de brazos. Desde el momento en que decidieron que era más importante ayudar a alguien más en lugar de respetar a su propia familia, esto era inevitable. Él suspiró y pasó una mano por su cabello canoso. Tienes razón, admitió. Tomé una mala decisión. Pensé que estaba haciendo lo correcto al apoyar a Laura, pero al final, terminé perdiéndolo todo. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Quieres que vuelva? ¿Esperas que todo vuelva a la normalidad solo porque te diste cuenta de tu error? No, no es eso, negó con la cabeza. No espero que vuelvas. Sé que te lastimamos demasiado como para pedirte algo así. Solo, quería pedirte perdón. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No porque no hubiera esperado que llegara a ese punto, sino porque realmente no sabía si podía perdonarlo. Aún así, ver a mi padre así, tan derrotado y arrepentido, me hizo sentir algo que no esperaba, compasión. No sé si puedo perdonarte todavía, dije honestamente. Pero agradezco que al menos lo reconozcas. Mi padre asintió, aceptando mi respuesta. Solo quiero que sepas que me importas, Alex, dijo, con una voz quebrada. Y lamento no habértelo demostrado antes. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Luego, con un leve suspiro, asentí. Tal vez con el tiempo podamos reconstruir algo, dije al final. Pero necesito espacio. Necesito seguir con mi vida. Lo entiendo, dijo él. Y respetaré eso. Nos despedimos con un apretón de manos. No era un final feliz, pero era un cierre necesario. No sabía qué deparaba el futuro para nuestra relación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un pequeño rayo de esperanza. Al salir de la cafetería, respiré hondo. La llamada inesperada había removido muchas emociones, pero también me había dado la certeza de que mi decisión había sido la correcta. Había tomado el control de mi vida, y ahora solo me quedaba seguir adelante. La llamada con mi padre había removido muchas emociones dentro de mí, pero también había dejado algo claro. Aunque él se arrepentía, yo no estaba listo para volver. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi vida, y no iba a dar un paso atrás solo porque ellos habían comprendido su error demasiado tarde. Esa noche, después de la reunión con mi padre, me quedé acostado en la cama mirando el techo, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Pensé en Laura, en Sandra y en cómo mi hogar se había convertido en un lugar donde ya no encajaba. Pero, sobre todo, pensé en mí mismo y en cómo había cambiado. Ya no era el mismo chico que simplemente aceptaba lo que los demás decidían por él. Ahora tenía voz, tenía control sobre mi destino. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, de Laura. Dudé si leerlo, pero la curiosidad me ganó. El mensaje decía: Alex, sé que estás molesto y con razón. Pero por favor, vuelve a casa. Todo está arreglado ahora. Sandra se fue, la casa es la misma de antes. Tu cuarto está disponible de nuevo. Hablemos. Respiré hondo. Ahí estaba, la oferta que todos sabían que llegaría tarde o temprano. Pero no era suficiente. No quería volver solo porque ahora les resultaba conveniente. No podía ignorar el hecho de que, cuando me fui, nadie hizo nada para detenerme. La casa no volvería a ser la misma, porque yo tampoco lo era. Decidí no responder de inmediato. Fui a trabajar como cualquier otro día, tratando de enfocarme en mis tareas y en mi nueva rutina. Pero las palabras de Laura seguían en mi cabeza. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a esto, así que, después del trabajo, llamé a mi padre. Hola, papá, dije en cuanto respondió. Alex, su voz sonó aliviada. Me alegra que llames. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí. Pero quiero hablar sobre algo. Claro, dime. Tomé aire antes de continuar. Laura me escribió. Quiere que vuelva. Dice que todo está arreglado. Hubo un largo silencio antes de que mi padre hablara de nuevo. Sí, ella me mencionó que te escribió. Quiere enmendar las cosas. Papá, quiero que entiendas algo, dije con firmeza. No voy a volver. Sentí la tensión a través del teléfono.
Sabía que esperaba otra respuesta, pero yo no iba a cambiar mi decisión. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. La casa es tuya también, Alex. Lo era, lo corregí. Pero dejaron de tratarme como si lo fuera. Ahora tengo mi propio espacio, mis propias reglas. Y soy feliz así. Lo entiendo, suspiró. No quiero presionarte, hijo. Solo quiero que sepas que, si alguna vez cambias de opinión, la puerta está abierta. Gracias, papá, dije. Pero no creo que cambie de opinión. Nos despedimos en buenos términos, pero en cuanto colgué, sentí un peso menos en mi pecho. Había dado mi respuesta definitiva. No volvería. Mi padre lo entendía, aunque le doliera. Y Laura, bueno, tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, cuando me acosté, sentí una tranquilidad que no había experimentado en meses. No necesitaba su validación, ni su permiso para seguir adelante. Lo había logrado por mí mismo. Había cerrado esa puerta para siempre, y no me arrepentía. Los primeros días después de dar mi respuesta definitiva a mi padre fueron extraños. Sentía una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio porque finalmente había marcado un límite, porque me había elegido a mí mismo por encima de las expectativas y necesidades de los demás. Pero también nostalgia, porque por más disfuncional que fuera, aquella casa había sido mi hogar. El apartamento en el que vivía ahora era pequeño, pero se sentía mío. Lo decoré con lo poco que tenía, compré algunos muebles de segunda mano y poco a poco fui convirtiéndolo en un espacio en el que realmente me sentía cómodo. Sin embargo, la independencia no era solo un concepto físico, sino también emocional. Adaptarme a la vida solo no fue sencillo. Las primeras semanas fueron de adaptación. Hacer compras, cocinar para mí mismo, administrar mis gastos de manera más estricta. Me sorprendí a mí mismo disfrutando de cosas tan simples como elegir mis propias comidas sin que nadie opinara al respecto o regresar a casa sin la presión de que alguien me juzgara por la hora. A medida que los días pasaban, fui encontrando un ritmo. Me inscribí en un gimnasio cercano, retomé algunos pasatiempos que había dejado de lado por la tensión familiar y comencé a socializar más con mis compañeros de trabajo. Me di cuenta de que tenía más tiempo y energía para mí mismo, para construir la vida que quería. Pero la independencia también traía consigo momentos de soledad. Había días en los que, al llegar a casa después de un largo día de trabajo, sentía el peso de no tener a nadie con quien compartir una conversación casual. Antes, aunque la convivencia con mi madrastra y mi padre era tensa, al menos siempre había ruido en la casa. Ahora, el silencio era absoluto. Con el tiempo, aprendí a aceptar esa soledad como parte del proceso. Descubrí que estar solo no significaba estar mal, sino tener la oportunidad de conocerme mejor. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a ver películas sin interrupciones, a cocinar sin apuro y a dormir sin la sensación de que alguien podía irrumpir en mi espacio sin permiso. Poco a poco, mi vida fue tomando forma. Conseguí un aumento en el trabajo, lo que me permitió mejorar un poco mi situación económica. Con el tiempo, compré muebles nuevos y hasta me di el lujo de decorar el apartamento con mi estilo personal. Lo que al principio parecía una escapatoria, ahora se sentía como el inicio de algo realmente mío. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo días en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Momentos en los que pensé en mi padre, en si debía llamarlo más seguido. Pero cada vez que lo hacía, recordaba la sensación de haber sido desplazado, de haber sido tratado como alguien prescindible en su propia casa. Y en esos momentos, reafirmaba que mi decisión había sido la mejor. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi una publicación de Laura. Una foto de la casa en la que crecí. No parecía haber cambiado mucho desde que me fui, pero el pie de foto decía algo que me sorprendió: las cosas cambian, pero lo importante es aprender de los errores. No sabía si era un mensaje indirecto para mí o simplemente una reflexión suya, pero no me importó demasiado. Yo ya había pasado página. El camino hacia la independencia no fue sencillo, pero cada día que pasaba me demostraba que había tomado la mejor decisión. Había aprendido a vivir solo, a tomar mis propias decisiones y, lo más importante, a valorar mi propio bienestar. Nunca antes había sido tan libre. Y esa sensación, más que cualquier otra cosa, era la prueba de que todo lo que había pasado valió la pena. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, mi visión de lo que había ocurrido se volvía más clara. La distancia me permitió analizar todo con una perspectiva más madura, sin el peso de la emoción inmediata. Y lo que entendí fue revelador: todo lo que había vivido,
cada momento difícil, cada decepción y cada pérdida, me habían llevado a donde estaba ahora. La independencia no es solo un concepto físico, no se trata únicamente de tener un lugar propio o de pagar las propias cuentas. Es algo más profundo. Es saber quién eres cuando nadie más está imponiendo sus expectativas sobre ti. Es poder tomar decisiones sin miedo a decepcionar a los demás. Es encontrar la paz en la soledad y saber que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo. Cuando me fui de casa, pensé que estaba perdiendo una parte de mí. Me preocupaba que esa decisión creara una distancia irreparable con mi padre, que con el tiempo lamentaría haberme alejado de la familia. Pero con el paso de los meses, comprendí que, al contrario, lo que realmente había hecho era encontrarme a mí mismo. Había ganado más de lo que había perdido. Mi relación con mi padre mejoró con el tiempo. Seguía sin ser perfecta, pero al menos existía una comunicación basada en el respeto. Él entendió, aunque tardó en aceptarlo, que mi salida de casa no fue un acto de rebeldía, sino de autoconservación. Aprendió a respetar mis decisiones, y aunque nunca me pidió disculpas de manera explícita, sus acciones hablaban más que sus palabras. Laura, por su parte, dejó de insistir en que volviera. Supongo que con el tiempo entendió que lo que había hecho tenía consecuencias, que no podía borrar lo sucedido con una simple invitación a regresar. Nuestra relación se convirtió en un formalismo distante, no había resentimiento, pero tampoco cercanía. Y eso estaba bien para mí. A medida que el tiempo avanzaba, mi vida tomaba forma de una manera que nunca imaginé. Me establecí en mi trabajo, me rodeé de personas que realmente valoraban mi compañía, y lo más importante, aprendí a disfrutar de mi propia presencia. Antes, me aterraba la idea de estar solo, pero ahora lo veía como una oportunidad. Aprendí a escucharme, a conocer mis propios límites, a abrazar mis fortalezas y trabajar en mis debilidades. Si alguien me preguntara si cambiaría algo de mi historia, mi respuesta sería no. Porque cada error, cada decisión difícil, cada lágrima derramada me llevaron exactamente al lugar donde debía estar. Y, por primera vez en mi vida, estaba en paz con eso. Así que, si hay algo que aprendí de todo esto, es que a veces la vida nos empuja a salir de nuestra zona de confort de maneras que no esperamos. Y aunque al principio duela, aunque nos parezca injusto, siempre hay una razón detrás. Lo importante es no perderse en el dolor, sino usarlo como impulso para construir algo mejor. Yo lo hice. Y no me arrepiento.